Esto es Harry Styles, Adore You, sonando a las 8:37 de este cuarto día del sexto mes del año 2020. Brilla el sol entre tanta nube aquí en la costa con mucho frío. Estamos en Mar del Plata, en Pinamar, en Gesell y en Tandil también. Y estamos en comunicación telefónica con Cristian Caram. Él es titular de Amopyme, que es quien nuclea a las pymes, este nuevo movimiento, se puede llamar así. Buen día, Cristian, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Empresario de la ciudad de Buenos Aires y al frente de esta movida pyme para generar conciencia sobre la importancia de la pequeña y mediana empresa en el país, ¿no? Sí, se sabe que el 98% de las empresas son pymes, que le dan trabajo al 70%, trabajo formal al 70% de la población económicamente activa, que aportan el 50% del PBI del país. La verdad que es el sector más dinámico de la economía argentina y el más postergado en la mesa de decisiones. Sí. Y bueno, por eso es que hemos creado desde hace un año ya una organización que se llama Mopyme, Sí. Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas, con la intención de representar acabadamente, digamos, lo que nos parece que está claramente sin representar. Hay ejemplos de las últimas 24 horas que cuando en el gobierno nacional piensan en la post-pandemia y tienen que convocar a los sectores empresarios, no hay una sola representación de esta cantidad de empresas en esa mesa de decisión. ¿Esto se da por que los gobiernos no las tienen en cuenta? ¿Se ha dado porque no han tenido una representación fuerte hasta ahora y hay que reforzar todavía esa estructura? ¿Por qué crees que se da? Mira, están en la boca de todos las pymes, como siempre se puede verificar, pero sí, en en todas las manos de campañas, nadie, sí. y porque no se ha hecho hincapié en tratar de unificar personería. Hay múltiples cámaras, organizaciones de las 600.000 empresas a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros además tenemos una interpretación de que el ecosistema pyme, como nosotros le llamamos, Sí. excede a los dueños o propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas. También son sus trabajadores, Claro. también son los profesionales, también son los trabajadores independientes, los autónomos, todo aquel que tiene un emprendimiento o trabaja dentro de un emprendimiento, digamos, de gestión propia en el sector privado, tiene un mismo tipo de problemática en su vinculación con el Estado, afectado extraordinariamente por las condiciones macroeconómicas, normativas, y bueno, claramente hace falta que haya una representación institucional, Claro. en los ámbitos, digamos, empresarios, pero también creemos nosotros una representación política en los lugares donde se toman las decisiones. No hay ninguna razón, en buena parte del mundo desarrollado esa representación existe, para que no haya sentado en el Congreso, en los ministerios, esta visión de la economía. Si hay una demostración de que eso no pasa, son cómo se toman las decisiones. Funcionarios de gobierno con mejor o peor intención, supongamos que con la mejor, Sí. al desconocer el funcionamiento cotidiano, el día a día de cómo funciona una empresa de este lado del mostrador, porque no les tocó en su Claro. vida tener que hacerlo, bueno, hoy estamos al cuarto día hábil del mes y esa ayuda ATP que se conoce del Estado aportándole a las pymes no llegó ni siquiera al borrador para pagar sueldos. Claro. Y bueno, me parece que hay un tema de falta de ver las cosas desde este lugar.
Sí, sí, totalmente. Además que obviamente la ayuda es necesaria, es justa, pero tampoco lo es todo, digamos. Sin ingresos o en condiciones malas, a la pyme no le alcanza. Con la ayuda del pago del sueldo te alcanza un mes, 2 meses, el tercer mes empezás a pensar si tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? No, pero eso, ni hablar, nosotros tenemos una posición que, ya hablando ya puntualmente de esta megacrisis, que el Estado tratando de reemplazar al sector privado y a la demanda del sector privado en su totalidad es una posición demencial. Eso no puede pasar, no lo va a resolver, sino cómo se explica que, siendo que ya está por cumplirse el segundo mes del aporte del 50% de los salarios, están por haber, entre ya cerradas y a punto de cerrar, 100.000 empresas, claro, de las 600.000 que hay en todo el país. Evidentemente los salarios son un elemento principalísimo del desarrollo de una empresa, pero no son el único. Y por eso estamos haciendo les hemos enviado una nota al presidente de la República, al Congreso de la Nación, con unas propuestas, digamos, de 4 medidas. Una de ellas es la suspensión por 6 meses del pago de alquileres, que es el otro gran costo que cualquier nómina mensual a una pyme la deja fuera de la cancha, digamos. Sí, te cambia la ecuación, digamos, la cuestión inmobiliaria, sí. Con cerrada o poco abierta o más abierta, pero recién en el inicio de la curva de intentar recuperar niveles de venta, y no todos los propietarios tienen, lamentablemente, la cabeza lo suficientemente abierta para entender esta situación, y a veces fuerzan la cosa, donde terminan quizás quedándose sin inquilino, que les puede pagar los gastos, les puede pagar los impuestos, y quedando con el local vacío, porque en este contexto, ¿quién va a ir a alquilar un local nuevo? Exacto, lo estamos viendo, nosotros estamos acá en la zona de Güemes y empieza a pasar en Güemes, digamos, locales enormes, de que, viste, decís, este local estaba hecho para esto, pasa con el de acá a la vuelta de McDonald's, que se está yendo, digamos, y decís, ¿qué van a hacer con ese local, no? Tal vez por no haber negociado tiempo, tal vez por no tener en cuenta la historia de quien está pagando el alquiler. Bueno, a eso le pasa mucho a las pymes, y Mopyme venía marcando ya estas deficiencias desde antes de la pandemia. Esto no es el reclamo puntual de esto, sino la falta de apoyo, representación y de ser tenidos en cuenta en todo el país. Pasa con el Estado y pasa también, creo, con las instituciones bancarias y demás, ¿no? Todo es, la pyme siempre es parte de las campañas publicitarias de los candidatos y de los bancos, ni hablar. Te dicen, no, la pyme, si tenés una pyme, vení, que te vamos a dar un crédito, que yo. ¿Esto pasa en la realidad? Es lo que te decía. Claro. En boca de todos, en manos de nadie. La situación de la ayuda bancaria es vergonzosa. Yo no tengo ningún empacho en calificarla de ese modo. Los bancos, desde siempre y mucho más en la crisis, le prestan al que no necesita. Claro. Solamente le prestan al que no necesita. Claro. Casos concretos donde las respuestas formales para las empresas en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que se sabe que van a estar cerradas por el tipo de actividad que tienen, vinculada por ejemplo al turismo internacional, que la respuesta para este crédito, donde el dinero se los había dado el Estado, claro, que prestar plata propia, claro. La respuesta fue que no, porque la empresa no tenía condiciones de asegurar los ingresos de los próximos meses, que era la única razón por la que se pedía el crédito. Claro, te lo estoy pidiendo por eso. ¿Para qué te voy a pedir el crédito? Pero bueno, así es la situación del sistema financiero argentino, porque se la dejan que así sea. Claro, digamos, ¿no? Claro. Y efectivamente, digamos, por supuesto que acá, más allá de esta coyuntura tan dramática, porque así lo es, dramática, donde lamentablemente ya empezó a haber otro conteo de mortalidad paralelo al de el coronavirus, que es el de la mortalidad de las empresas, que día a día van cerrando, con el desempleo que eso conlleva, y ya los números se notan, porque ese número de 91.000
desempleados nuevos de abril comparado contra marzo de este mismo año, básicamente son pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar. Claro. Empresas donde el dueño, digamos, lo decimos siempre esto, ¿no? Donde el dueño sabe cómo se llaman sus empleados, cómo se llaman sus hijos, donde cara a cara les tiene que decir, esto no va más, ¿no? No es desde un escritorio en un piso 25, digamos. Y en el marco de un dolor, claro, en el marco de un dolor extraordinario, porque está entregando su hijo, como si fuera un hijo más, son sus empresas. Y además es su propia fuente de ingreso, se está desempleando a sí mismo, digamos. Claro. Y bueno, entonces me parece que hay que pensar en abordar rápidamente la situación. Hay todavía mucho por evitar que ocurra. Incluso se puede retroceder algunos de los cierres que ya ocurrieron si se resuelve esta cuestión de los alquileres, si se resuelve por 6 meses no pagar los servicios públicos y que las empresas de gas, luz, agua, digamos que más allá de los abusos que todavía siguen habiendo, estén dispuestas a no cobrar ni siquiera los cargos fijos, que son altísimos, y que empresas que están cerradas o poquito abiertas o que recién están empezando a vender no están en condiciones de afrontarlos. Y después 2 medidas, si se quiere, un poquito más de mediano plazo, pero un mediano plazo dentro de muy poco, que es poner un paraguas al aluvión de pedidos de quiebra que va a haber apenas se abra la justicia. Claro. Acá cualquiera que tiene un cheque rechazado en su poder están con derecho de pedirle la quiebra a quien le rechazó el cheque. Y acordate que la justicia comercial va a tener un vendaval de esas situaciones, y todo lo que se habrá hecho no tendrá sentido si no se puede evitar por un año, decimos nosotros, esos pedidos. Y lo mismo con la ejecución de las sentencias de juicios laborales que van a venir de atrás, pero que con este feriado largo que hubo en la justicia van a acelerarse en salir. Imagínate si en este contexto le caen a las empresas juicios de 1, 2, 3, 4 millones de pesos, que tengan que ser afrontados, digamos, con estas condiciones económicas. El derecho se mantiene, nada más que se plantea una prórroga de su pago, que en un punto es resolver el derecho de esa persona y no destruir el empleo de las otras 10 o 25 que tendrían que quedar desempleadas si la empresa termina cerrando. Exactamente, sí, se da ese efecto dominó y en esta situación puede llegar a ser terrible. Hay que escuchar la voz de las pymes y las pymes tienen que sumarse al movimiento. Mopyme está haciendo un gran trabajo, van a buscar representación política propia entonces. Sí, nosotros ya somos una cámara partidaria y estamos en proceso de constituirnos en un partido político con una experiencia, si se quiere, novedosa para la Argentina, donde pretendemos tener representación en todo el país de modo creciente. Y bueno, la verdad es que el nivel de incorporación a nuestras filas, digamos, de adhesiones es muy significativo, y bueno, la oportunidad de dar a conocer nuestras iniciativas, estas medidas hoy que las hemos presentado, hay posible firmarlas entrando a nuestra página web y sumarse a las peticiones y bueno, empezar a conocernos para poder iniciar un camino donde haya ocupar este vacío de representación que tanta gente siento yo que está comprobado que tiene. Totalmente. Bueno, un sector que merece ser representado. Vas a tener mucha acogida aquí en Mar del Plata, donde hay mucho pequeño empresario que está también peleando por la situación. Muchas veces en solitario hay que juntarse. Yo lo vi, fueron los primeros que levantaron la bandera de queremos trabajar y de abrir las puertas. Y lo que más se visibilizó fue el mundo de comerciantes
de Mar del Plata. Totalmente. Cristian Caram, Mopime, búsquenlo en redes, súmense y en la página. Bueno, gracias por este rato, Cristian. No, gracias a vos por la oportunidad, Pepe. Un Hasta gusto. luego. Chau, chau, un gusto. Hasta Saludos luego. a la familia. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Cristian Caram. No hemos hablado porque nos quedamos sin tiempo, pero además...